Bueno, hola, buenas noches para todos. Bienvenidos a nuestro tercer panel con los representantes de gobiernos de diferentes países. Esta noche vamos a estar en 3 continentes. Vamos a tener la oportunidad de conocer 4 países muy diferentes en donde seguramente van a encontrar cosas que los enamoren de cada uno de estos países. Entonces, nuevamente les recuerdo la metodología. Vamos a empezar inicialmente con nuestros panelistas resolviendo algunas inquietudes y algunos temas que hemos notado son muy habituales, nos pregunten nuestros estudiantes en la consejería académica. Y después de esta primera parte vamos a tener la oportunidad de ir a las salas individuales en donde vamos a poder hablar directamente con ellos. La idea es que ustedes se preparen para mandarles sus preguntas, vayan tomando nota y cuando pasemos a las salas individuales puedan formularlas directamente a nuestros representantes. Entonces, sin más preámbulo, vamos a iniciar y voy a dejar que sean ellos mismos quienes se presenten, les cuenten cómo se llaman, en dónde trabajan y qué es lo que hacen en sus instituciones. Vamos a empezar por orden alfabético con Alemania. Buenas tardes a todos, bienvenidos y gracias por el tiempo que dedican a recibir esta información. Mi nombre es Luis Borges, trabajo con el Servicio Alemán de Intercambio Académico aquí en la ciudad de Bogotá. Representamos a las universidades alemanas en Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela actualmente. Luis Carlos, muchas gracias. Más adelante Luis Carlos nos va a compartir el número tan grande de personas que están yendo cada año a Alemania, entonces bienvenido. Pasamos ahora a Camilo de Australia, no desde Australia, sino de Australia. Buenas noches para todos, muchas gracias por conectarse para escuchar un poco sobre nuestros países. Mi nombre es Camilo Peña, yo soy director de desarrollo de negocios para el sector educación en la Embajada de Australia en Bogotá y tengo a cargo toda la promoción de la educación australiana en Colombia, los diferentes niveles. Gracias, Camilo, bienvenido. Vámonos a Canadá. Muy buenas noches a todos. Muchísimas gracias a Colfuturo por la invitación a este espacio. Yo soy Magali Boffé, agregada comercial para el sector educación en la Embajada de Canadá en Colombia. Yo al igual que Camilo tengo a cargo toda la parte de promoción de estudios y de investigación en Canadá y también tengo un papel de acompañamiento a las instituciones de educación canadienses en sus alianzas aquí con instituciones pares en Colombia. Gracias, Magali. Y finalmente vámonos para Irlanda. Buenas noches, Maurice. Buenas noches, Joana. Buenas noches a todos los que están escuchándonos. Es un gusto estar acá. Yo soy Maurice Nolan, soy el cónsul en la Embajada de Irlanda en Colombia y también me encargo de asuntos de educación. Bueno, entonces vamos a empezar con lo básico y es preguntándoles por el país al que ustedes representan, por qué se caracteriza, cómo son las personas que lo habitan, cuáles son las actividades más importantes que se llevan a cabo allí y finalmente los idiomas o el idioma en el que hablan las personas que están en estos países. Entonces empecemos ahora por el orden inverso. Maurice, por favor, iniciamos contigo. Listo. Pues normalmente en este tipo de presentación preguntaría a los asistentes directamente qué piensan de Irlanda o cuáles son las palabras que se les vienen a la mente cuando piensan en Irlanda. Y normalmente me dicen cerveza, verde y a veces proceso de paz. Entonces espero esta noche poder ampliar un poco el conocimiento del país. Irlanda es una pequeña isla en el noroeste de Europa. Contamos con un poco menos de 5 millones de habitantes. Colombia es 18 veces más grande que Irlanda en términos de kilómetros y en términos de gente, pues 10 veces más grande. La isla se divide entre la República en el sur y el norte de Irlanda, que pertenece al Reino Unido. Y hoy, pues como soy de la Embajada de Irlanda, voy a estar hablando de las universidades en la República de Irlanda, en el sur de la isla. Irlanda, claro, es un país donde se habla inglés. También en ciertas zonas del oeste y el suroeste se habla irlandés como lengua nativa, pero no se preocupen porque todos los habitantes de Irlanda hablamos el inglés a nivel nativo.
Es un país muy seguro. En los últimos 3 años nos hemos clasificado entre los 10 países más seguros del mundo. Es un país joven, tenemos la población más joven de toda la Unión Europea, por lo cual tenemos una vida estudiantil divertida y muy activa. Es el segundo país más rico de la Unión Europea. Tenemos la economía que más rápido crece en la zona euro y más rápida que la de Singapur, China, Hong Kong, Estados Unidos. Y contamos con la segunda economía más competitiva en Europa, por lo cual hay muchas oportunidades de empleo para los graduados también. Muchos estudiantes me preguntan por el clima. A pesar de que está ubicado en el norte de Europa, en Irlanda no tenemos temperaturas extremas, no hace tanto frío como uno pensaría. Llueve bastante, eso sí, pero como digo, no hay esas temperaturas muy frías que se dan en otras partes de Europa. En términos de cultura, tenemos una cultura muy rica. La música, como acá, está en nuestra genética. La literatura también, por cápita, tenemos más premios Nobel de literatura que cualquier otro país en el mundo. Y pues también tenemos vínculos cada vez más estrechos con Colombia. Hay varias empresas irlandesas operando acá. Creo que la más conocida sería Viva Air, la aerolínea. Es una empresa irlandesa. Y tenemos mucha cooperación en términos de paz también. En Irlanda tenemos nuestro proceso de paz. Se firmó nuestro acuerdo de paz hace 20 años, 22 años ya. Y estamos intercambiando esas lecciones, esos aprendizajes con Colombia en este momento. Entonces, lo voy a dejar allá por el momento porque luego tendremos la oportunidad para hablar del sistema educativo, me imagino. Bueno, Magali, por favor, cuéntanos de Canadá. Bueno, Canadá es pues un país de América del Norte, no tan lejos. Yo siempre empiezo con un poquito de geografía. Es el segundo país más grande del mundo después de Rusia. Y siempre digo, de alguna forma, a veces Bogotá está más cerca de Toronto que los dos extremos del mismo país. Son 5 horas y media el vuelo directo a Toronto, y de un lado a otro de Canadá son más o menos 7 horas de avión. Entonces, para que se imaginen un poco las distancias. Canadá es un país muy grande, pero poco poblado, 40 millones de habitantes. También hay que tener en cuenta que hay una persona de cada 5 personas que vive en Canadá que no ha nacido en Canadá. Entonces eso es una característica importante de Canadá. Es un país altamente multicultural que se ha construido a través de los flujos de migración del mundo entero. Es otra característica muy importante de Canadá. Es un país oficialmente bilingüe. Se habla inglés y se habla francés, que es uno de los pocos destinos que ofrece la posibilidad de estudiar en un idioma u otro, o en los dos al mismo tiempo en algunos casos. Es un país también muy reconocido por ser tolerante, incluyente, y que ofrece una muy buena calidad de vida. A nivel de temperaturas, pues es un país que tiene estaciones muy marcadas, un invierno largo, actividades muy diferentes a las que se pueden hacer aquí en Colombia, actividades de invierno, que es parte del atractivo también, poder hacer cosas que uno no puede experimentar en casa, y unos veranos muy dinámicos, muy calientes también, y se puede vivir muy bien de alguna forma la vida durante el verano. Es una época muy activa. A nivel económico, pues también las relaciones entre Canadá y Colombia están cada vez más dinámicas. Hay más de 100 empresas canadienses acá en Colombia. Hay cada vez más estudiantes que van a Canadá, más de 5,000 el año pasado, de larga estancia. Y también un dato importante en Canadá es la población colombiana. Es la segunda diáspora latinoamericana más numerosa
después de México. Son 100.000 colombianos que están establecidos en Canadá, entonces eso también hace que hay cada vez más vínculos con este país. Bueno, muchas gracias. Camilo, cuéntanos de Australia, por favor. Gracias. Creo que nuestros países tienen muchos aspectos en común y pues algunos de los aspectos que voy a mencionar son comunes en los otros países. Australia es el sexto país más extenso del mundo, aproximadamente 7 veces el tamaño de Colombia, pero solo la mitad de la población ubicada en sus ciudades principales. Tiene una característica también bastante única, y es que es un país totalmente multicultural, donde prácticamente la mitad de la población nació fuera de Australia o uno de sus padres nació fuera de Australia, el 49% de los habitantes. Entonces, a pesar de que el idioma oficial es el inglés, un gran porcentaje de la población pues habla un segundo idioma ya que sus padres vienen de otras partes del mundo. En términos de clima, es un país bastante favorecido, con estaciones en todas sus ciudades, pero con clima tropical y semitropical en algunas de sus ciudades, casi que verano todo el año, veranos muy calientes, inviernos no tan fríos, ciudades totalmente diferentes, Sydney muy moderna, totalmente diferente a Melbourne, un poco más clásica, una población bastante educada, ya que la mayor parte de los viajeros hacia Australia lo hacen por estudios o por trabajo. Hasta hace unos meses teníamos el récord a nivel mundial de más años de crecimiento económico continuo, 28 años de crecimiento económico continuo, que desafortunadamente paró hace unas pocas semanas por las razones que todos conocemos, pero un manejo muy bueno de la economía en todo este tiempo, lo cual nos da mucho optimismo para lo que se viene. Hasta hace unos días también tenemos, de acuerdo a algunas fuentes, uno de los salarios mínimos más altos del mundo. Ahora vamos a pasar a segundo lugar, pero pues también es un aspecto importante. Un país totalmente seguro, muy conocido por canguros, koalas, playas, todas las actividades al aire libre. No tenemos la tradición de los países de mis colegas en términos de historia. Somos un país bastante nuevo. Y por eso mismo nuestras instituciones educativas son muy nuevas. Asimismo, nuestra presencia diplomática en Colombia es reciente. Australia tiene presencia diplomática en Colombia hace 8 años, pero ha crecido significativamente en términos de presencia de compañías, más de 80 empresas australianas en Colombia, y un número importante de estudiantes colombianos en este momento en Australia. Bueno, y vamos a cerrar con Alemania. Vamos a hablar más de fútbol. Bueno, pues sí, aparte del fútbol, seguramente ustedes pues ya conocen que Alemania es la economía más grande de Europa, es una de las 5 economías más grandes del mundo. Es un país que se caracteriza también por la gran relevancia que se da a la ciencia, a la tecnología y la innovación como parte de las políticas de gobierno y como parte de la vida diaria de las personas. Es un país que también se caracteriza actualmente por el gran número de estudiantes internacionales que atrae. En este momento es el tercer país que más estudiantes internacionales recibe, y esto pues involucra, por supuesto, a los estudiantes latinoamericanos y particularmente a los colombianos. En este momento, Colombia es el segundo país que tiene el mayor número de estudiantes matriculados en universidades alemanas, después de Brasil. Entenderán pues que la proporción de población pues muestra que nuestro país pues tiene un lugar bastante predominante allí. En cuanto a otras características del país, pues su ubicación en el centro de Europa permite que pues estén conectados con prácticamente todos los países del continente. Tiene un costo de vida relativamente bajo en relación a otros países que ofrecen condiciones pues ideales en cuanto a la vida diaria, ¿no? En cuanto a seguridad, acceso a la seguridad social y todas las ventajas pues de los llamados países de primer mundo. Adicionalmente, les ofrece oportunidades de estudio en todas las regiones del país, 16 estados federados que les van a ofrecer desde grandes ciudades, grandes metrópolis, hasta pequeños pueblos. Es decir, habrá ofertas educativas y ofertas culturales para todos los gustos, todas las preferencias.
Eso es en términos generales. Bueno, pues muchas gracias a los cuatro, y aquí ya vamos a empezar a entrar en materia. Cuando un estudiante está eligiendo a dónde va a ir a estudiar y qué maestría va a realizar, es una decisión de vida, y siempre decimos como esta no es una competencia en donde a Alemania se quiera llevar más o a Australia se quiera llevar más, sino es darles a ustedes las herramientas para que puedan tomar efectivamente la decisión del país y la maestría que más se ajusta a sus intereses personales, a su proyecto de vida y a lo que va a pasar después de usted, pues de esto, con su experiencia laboral. Entonces la invitación ahora es que ustedes nos cuenten, sabiendo que los cuatro son países maravillosos, ¿por qué su país debería ser uno de los países que los estudiantes deberían tener en ese portafolio de opciones y elegirlo como el destino de sus estudios? Entonces empecemos con las damas primero. Magali, por favor. Gracias. Bueno, pues en términos de características de programas de posgrado, Canadá ofrece programas con estándares norteamericanos. Las universidades canadienses han ido subiendo mucho en los rankings. Para los que miran los rankings, se ofrecen programas muy alineados con las necesidades de los sectores económicos dinámicos del país. Eso es un tema a tener en cuenta también a la hora de escoger un programa. No solo escoger la universidad por la reputación de la universidad, pero también conocer un poco el territorio donde está la universidad o la ciudad, cuál es su fortaleza en términos de económicos, y seguramente pues la universidad tiene una excelencia, un área de excelencia en esta área, que es algo que puede guiar un poco la búsqueda de programas que puedan ser pues mejor adaptados al proyecto que ustedes tienen. También las metodologías de enseñanza en Canadá son muy personalizadas. Hay un personal de profesores, personal administrativo muy dedicado, que eso es una parte importante cuando uno estudia afuera, tener pues esta comunidad de soporte presente en las universidades, siempre a la vanguardia a nivel pedagógico, pues campuses realmente a la vanguardia, con tecnologías muy avanzadas de alguna manera. También en Canadá un aspecto importante de los programas, y eso es algo que a veces no se encuentra aquí en Colombia, hay mucha importancia en el componente de aplicación del conocimiento, oportunidades de aplicar conocimiento en sector privado, en sector público, que eso es un aspecto muy importante a la hora de buscar un trabajo. Eso también permite crear conexiones para más adelante. Otro aspecto también, aparte de lo académico, muy importante en Canadá también es el aspecto de las competencias blandas también, trabajo en equipo, capacidad de análisis crítico. Ese es otro foco importante, que son pues las competencias más buscadas hoy en día a la hora de buscar un trabajo. Y de manera general son programas también muy flexibles. Hay posibilidad en algunos casos, pues dependiendo de los módulos, de ir personalizando mucho el programa. Entonces creo que esos son los aspectos principales de lo que se ofrece a nivel de posgrado en Canadá. ¿Nos puedes contar, Luis Carlos, cómo funciona en Alemania el tema de las maestrías y los doctorados? Bueno, Alemania les ofrece una oferta académica muy amplia en todas las áreas del conocimiento y también especializada dependiendo de los intereses de cada una de las personas. Van a encontrar, por un lado, las universidades de ciencias aplicadas,
que son aquellas en las que están previstas para las personas que quieren un enfoque más práctico y que no están interesados en una vida académica a largo plazo, sino que quieren adquirir habilidades que les permitan de forma relativamente rápida involucrarse con el sector productivo de la formación que están recibiendo. Allí, por ejemplo, los profesores que están vinculados, además de una excelente formación, también cuentan con una experiencia bastante amplia en ese ámbito productivo de la formación que están impartiendo. Por regla general, las maestrías en Alemania tienen una duración de 2 años y los doctorados normalmente 3 años. Y ahí entonces menciono el otro camino, la otra alternativa, que es aquel que está previsto para las personas que quieren una vida académica a largo plazo. Entonces están allí las universidades clásicas que normalmente brindan una formación que más adelante se va a conectar con la investigación a nivel de doctorado. Todo este sistema tiene la ventaja de contar con una financiación bastante amplia por parte del Estado, por parte de las empresas privadas. Y en suma, pues el conjunto de los recursos que reciben permiten que las universidades, en buena parte de los casos, puedan ofrecer la educación de manera gratuita, tanto para los alemanes como para los estudiantes internacionales. Entonces, esto es muy ventajoso porque cuando una persona escoge Alemania como destino de estudios, normalmente, pues, al planear sus presupuestos o su financiación, en un primer momento lo que va a considerar es el costo de sostenimiento, que por supuesto es variable dependiendo de la ciudad, pero no tiene que preocuparse tanto por los costos académicos, dado que la mayor parte de la educación, y particularmente en el sistema público, pues va a tener o muy bajo costo o va a ser gratuita. Esa, digamos, que es una de las cuestiones también destacables. Y por otra parte, pues también una ventaja muy importante, y es que las universidades, en la medida en que quieren atraer cada vez más estudiantes internacionales, han adaptado sus programas para que haya una oferta cada vez más amplia de programas en inglés. Este mensaje es muy importante porque a veces pues, se asumiría que es necesario saber alemán para poder matricularse en las universidades alemanas. Por supuesto, pues hay una oferta bastante amplia en alemán, pero cada vez más universidades crean programas que se ofrecen, que se imparten completamente en inglés, de manera que el idioma no se convierta en una barrera para las personas que quieren aprovechar todo este potencial. Y finalmente, pues la suma de todo ello permite que al estar allí tantas personas de tantos lugares del mundo, pues la experiencia académica se enriquezca también con una experiencia personal, con el establecimiento de contactos académicos y personales con gente que viene de todos los lugares del mundo. Entonces, también está previsto que las personas que se matriculan en las universidades no tengan exclusivamente una experiencia académica, sino que también tengan la posibilidad de pues, desarrollarse personalmente y pues tener todo su potencial en todos los ámbitos. Maurice, ¿puedes contarnos sobre Irlanda? Sí, les voy a mencionar 2 ventajas que ofrecemos para los posgrados. El primero sería la calidad de nuestra educación en las universidades. En Irlanda tenemos 8 universidades ubicadas por todo el país, todas son públicas y todas hacen parte del 5% mejor calificado en el ranking mundial. Irlanda es bien conocida, como les comenté, por su aporte al mundo artístico y de letras, por lo cual los posgrados en las humanidades y en literatura son de alta calidad, pero una cosa que a lo mejor no se sabe de Irlanda es que somos muy fuertes también en los temas de informática y ciencias, sobre todo química, ciencias de cómputo, ingeniería, farmacéutica y ciencia de datos. En muchos campos distintos, las universidades que tenemos están clasificadas dentro de las mejores instituciones del mundo en términos del impacto de su investigación. En el 2018, por ejemplo, el país se calificó en el 12º lugar mundial para investigación científica. Éramos el primero en el mundo para nanotecnología, el segundo para inmunología, quinto para ciencias agrícolas y sexto para química. Para un país del tamaño de Irlanda, ese es un logro bastante significativo. Y también muchas empresas financieras y de tecnología tienen su base en Irlanda. Un 80% de las empresas de informática más grandes del mundo tienen su base europea en Irlanda. Google, Facebook, Twitter, eBay, Amazon, PayPal, todas tienen su base europea en Irlanda y la mitad de las empresas financieras más grandes tienen base en Irlanda. PayPal, Allianz, Citibank y demás.
Y todas esas empresas escogen a Irlanda como su base porque tenemos una economía activa, dinámica y un sistema educativo de calidad. Y está claro que también las oportunidades de empleo para los posgrados en Irlanda son muy buenas, dado que hay tantas empresas multinacionales en el país. La otra ventaja que tenemos es que los estudiantes internacionales pueden trabajar mientras estudian en Irlanda y también pueden quedarse mínimo 2 años en el país después de graduarse. Y pues la tercera sería la cerveza negra, pero mejor no mencionarlo de momento, creo. Está bien mencionarlo porque no solo vamos a estudiar, también vamos a vivir y entretenernos. Entonces, el comentario es bienvenido. Y más adelante le voy a dar la oportunidad a Magali y a Luis Carlos que hablen el tema de las visas de trabajo, pues de las opciones de trabajar con la visa, pero voy a pasar a Camilo pidiéndole que al final nos cuente también esta opción para los estudiantes que eligen a Australia como su destino. Australia también tiene un número pequeño de universidades, solo tenemos 43 universidades, de esas 43, 41 son públicas, lo cual no afecta a lo que paga un estudiante internacional, pero sí significa que reciben fondos muy importantes del gobierno y su infraestructura pues es de la más alta calidad. De esas 43 tradicionalmente tenemos 7, 8 entre las 100 mejores del mundo, un número importante entre las 200 mejores del mundo y también un número importante dentro de las mejores universidades jóvenes a nivel mundial. Todas las universidades tienen un enfoque muy importante en investigación, por eso algunos de los inventos más importantes a nivel mundial han salido de universidades australianas o de agencia científica australiana, entre esos el Wi-Fi de alta velocidad, caja negra de los aviones, vacuna para el cáncer cervical, los billetes plásticos de polímero que algunos de nuestros países tienen. Entonces, el primer aspecto que quiero resaltar es pues, esa excelencia académica. También un aspecto que Maurice mencionaba es bastante importante para nosotros y es la empleabilidad que tienen los estudiantes, no solo durante sus estudios, ya que en Australia los estudiantes también pueden trabajar mientras estudian medio tiempo, tiempo completo en vacaciones. Si viajan con sus parejas también tienen la misma posibilidad. Y también la empleabilidad es importante después de los estudios. Las visas de posgrado, dependiendo del tiempo, permiten permanecer en el país por un tiempo adicional. Si se cursan los estudios en sitios regionales, ese tiempo es más extenso. Creo que otro aspecto importante a resaltar es la cercanía a Asia, pues sabemos la importancia que tienen los países asiáticos en este momento en la economía mundial, entonces esa cercanía a Asia contribuye mucho al currículo que tienen las universidades australianas. Y por último, pues la calidad de vida es bastante importante en esta experiencia educativa. Creo que la cerveza negra no es de resaltar, pero también es un país tradicionalmente cervecero que lo combina muy bien con los deportes al aire libre y con las actividades al aire libre, como los barbecues y este tipo de actividades. Bueno, y antes de entrar al tema de la competencia de la cerveza, porque seguramente Luis Carlos no lo mencionó, pero también estaba dentro de su discurso, Magali, ¿nos puedes contar lo de las visas? ¿Cómo funcionan las opciones de trabajo para los estudiantes? Bueno, sí, para los estudiantes que van a estudiar un programa de tiempo completo por más de 6 meses, se puede trabajar 20 horas a la semana y tiempo completo también durante los recesos académicos. Eso es mientras el estudiante está estudiando. Al culminar sus estudios, puede solicitar un permiso de trabajo temporal por un tiempo igual a la duración de su programa. Si es una maestría de 1 año o 1 año y medio, se puede extender por año y medio más. Y después, pues, digamos, es también una vía para aplicar a otros programas de migración, que muchas veces es lo que se busca también a través de estudios en Canadá. Luis Carlos, ¿cómo funciona en Alemania?
Bueno, está previsto que las personas que reciben un permiso de estancia como estudiantes, normalmente las visas de Alemania son visas de corta duración, ¿sí? Están previstas más como un documento de entrada que poco después de la llegada del titular de esa visa se transforma en un permiso de estancia. Entonces, quienes están en Alemania con calidad de estudiantes tienen la posibilidad de trabajar hasta 120 días completos por cada año calendario o hasta 240 medios días por año calendario. Normalmente pues se va a tratar de empleos no cualificados, sino en el sector del turismo, gastronomía, hoteles, bares, restaurantes, pero normalmente pues con una remuneración más que justa. La regulación específica acerca de la distribución de esos tiempos siempre se debe consultar con la respectiva oficina de extranjería de la ciudad en la que esté radicado el estudiante, porque va a depender de esa autoridad local definir si es posible tener ese trabajo de medio tiempo a lo largo de todo el año o específicamente en los periodos de vacaciones universitarias. Ya en el momento en el que se finalizan los estudios, también está previsto que en cualquiera de los niveles de formación el egresado de una universidad alemana pueda solicitar una extensión de su permiso de estancia con la justificación, puede ser, por ejemplo, continuar el siguiente nivel de estudios o buscar un trabajo o crear un emprendimiento con algunos de sus colegas. Las opciones están abiertas, pero allí nuevamente lo que pide la Oficina de Extranjería es que en ese periodo adicional que otorga, el solicitante pueda demostrar que cuenta con los recursos suficientes para sostenerse durante ese periodo. Esos recursos en este momento están calculados aproximadamente en 850 euros mensuales. Ese es el monto que normalmente se va a verificar al momento de solicitar una visa o esa extensión que mencionaba hace un momento. Bueno, y nuestra siguiente pregunta va a estar enfocada al tema de la pandemia y de cómo afecta esto los calendarios de las universidades, pero ya que Luis Carlos habló sobre los costos, quisiera darles la oportunidad a los otros 3 países para que también nos cuenten un poco sobre los costos de vida en las ciudades en donde pueden usualmente estar los estudiantes. En Canadá, por ejemplo, Magali. Ok, en cuanto a costos de estudio en Canadá, pues al igual que ya mencionaron, Canadá es un país con costos de vida bastante asequibles. Lo que hay que tener en cuenta y estar pensando en este momento es justamente la parte de costeo. Nosotros lo que tenemos desde el gobierno de Canadá para ayudar a los estudiantes en esta etapa de costos es una herramienta en nuestro sitio web oficial que se llama educanada.ca. Hay un simulador de costos, eso permite al mismo tiempo buscar un programa, uno busca realmente un programa con los criterios de búsqueda que uno tiene. Después se puede comparar los programas entre ellos y la tercera etapa es poder hacer una simulación de costo de lo que cuesta la matrícula y los costos de sostenimiento en la ciudad donde se imparte el programa. Entonces, yo siempre invito a las personas que están pensando estudiar en Canadá, ir hacia esta herramienta, les permite ir pensando en estos costos, además de realmente tener acceso a toda la oferta educativa, ver qué programa ofrece, qué materias, etcétera. Entonces, eso es un aspecto. En términos de costos promedio, para que tengan un orden de idea, aquí voy a mencionar costos anuales. El promedio de costo de una maestría, eso va a depender evidentemente del área de estudio. El costo promedio es de $16,500 canadienses al año, unos 48, entre 48 y 50 millones anuales. Hay que contar con y estar pensando en unos costos de sostenimiento entre 800 y $1,200 canadienses. Evidentemente estos costos son promedios y puede haber programas como los MBAs que son mucho más costosos.
repito aquí, el sitio web para revisar estos costos, esta información es educanada.ca. Camilo, cuéntanos de Australia. En términos de costos de las universidades, tenemos un rango amplio y va a depender del ranking de la universidad principalmente. El ranking o el rango empieza desde más bajos. Las universidades regionales son las más económicas, aproximadamente 10.000, 11.000 dólares australianos el semestre, hasta las universidades mejor rankeadas, top 50 en el mundo, que están por el orden de los 18.000, 20.000 dólares australianos el semestre. Creo que más adelante hablaremos de becas, por eso digo que no es necesariamente importante asustarse con estos costos de entrada, porque hay becas importantes disponibles en estos momentos. Hablando de costos de vida, debo decir pues que Australia tiene 3 ciudades de las 10 mejores en el mundo para vivir. Las ciudades con alta calidad de vida no son ciudades baratas, más si queremos vivir cerca al centro financiero, pero se estima que un estudiante internacional más o menos gasta entre 1.500 y 2.000 dólares australianos el mes, pero como mencioné anteriormente, tenemos en este momento el segundo salario mínimo más alto del mundo, y de todos modos, en términos de costos de vida, hay 2 aspectos principales que entran a jugar ahí, ambos son controlables. Uno es transporte. Si no queremos gastar en transporte, vamos más hacia el centro de la ciudad, andamos en bicicleta, caminamos, usamos transporte gratis en el centro. Si queremos, y el centro de acomodación, si queremos costos más bajos, vamos hacia la parte de afuera del centro financiero, o compartimos habitaciones con otros estudiantes. Entonces, en general, los costos de vida son manejables dependiendo de cómo el estudiante quiera vivir, pero sí quiero decir que la calidad de vida en la mayoría de las ciudades principales es alta y no es bajo el costo de vida. ¿Cómo funciona en Irlanda? Bueno, como en los otros países, el costo de la matrícula de posgrado depende mucho de la universidad, de la ubicación de la universidad y del tipo de curso, pero suele ser a partir de 10.000 euros hasta 20.000 euros. Y luego para vivir en el país, pues depende también del tipo de alojamiento que quieras y en la ciudad donde quieras vivir, pero costaría entre 8.000 y 12.000 euros al año. Pero recuerden que los estudiantes en Irlanda, si trabajan, pues el sueldo mínimo en Irlanda son 10 euros a la hora, entonces casi 50.000 pesos a la hora. Entonces un estudiante, aunque gane el sueldo mínimo, si trabaja puede vivir una vida bastante cómoda en Irlanda. Bueno, y vamos a empezar, vamos a entrar ya a hablar de la realidad de estos días, del tema que nos toca mundialmente a todos, y es el tema de la pandemia. Entonces, también ya buscando cómo cerrar las preguntas de nuestro panel, lo primero que les quisiera preguntar es, en temas de fechas de postulación el otro año y recomendaciones de sus gobiernos para los estudiantes que están pensando en el 2021, ¿cómo la pandemia ha afectado esto? Si deben estar pensando en nuevas fechas de postulación, o cuáles creen ustedes que van a ser los calendarios académicos en diferencia a lo que tradicionalmente venía siendo. Entonces, vamos a empezar con Alemania. Bueno, tradicionalmente Alemania tiene dos periodos académicos. El año académico inicia normalmente en el semestre de invierno, a finales de septiembre, pero en la mayor parte de las universidades a principios de octubre. Y el semestre de verano, que normalmente transcurre a partir de abril. Esos son los 2 periodos académicos normalmente reconocidos, y la mayor parte de las universidades suelen abrir procesos de postulación semestrales, es decir, no se puede postular, digamos, con un año de anticipación a un programa, sino que normalmente está previsto que más o menos 6 meses antes del inicio de clases se abran los procesos o se formalicen los procesos de admisión. En este caso, pues en toda la situación que ha transcurrido a lo largo de 2020, lo que se modificó básicamente fue la digitalización, o más bien la virtualidad de los programas, con la idea de que no se sacrificara el semestre de invierno,
que en este momento pues está oficialmente iniciando en algunas instituciones. Otras de ellas pues tuvieron que aplazarlo hasta el mes de noviembre. Por supuesto, pues depende del tipo de formación que se imparta. Entonces, pues lo que se ha buscado es que las universidades tengan toda la flexibilidad posible para que adapten sus programas y contenidos para mantener un entorno de virtualidad mientras la situación global permite que nuevamente se restablezca la movilidad en condiciones seguras. Por el momento, los procesos de postulación para los calendarios para el año 2021 no tendrían modificación porque se entendería que para el semestre de invierno 2021, iniciando en octubre, ese proceso en abril, pues probablemente confiamos en que ya puede haber una regularización de la situación y que no sea necesario realizar modificaciones. El grueso de los programas académicos en Alemania inician en el semestre de invierno. No es frecuente que haya admisiones para los semestres de verano. Si bien las hay, en este caso pues las universidades sí se han adaptado y flexibilizado, pero no es común. Entonces en este momento ya estamos básicamente preparándonos para el semestre de invierno de 2021, que abriría postulaciones hacia el mes de abril probablemente. Irlanda, ¿cómo funciona? Pues en Irlanda las maestrías generalmente duran 1 año y los doctorados 3 o 4 años y casi siempre empiezan en septiembre. Hay algunas excepciones para cursos que comienzan en enero, pero generalmente en septiembre. Estamos recomendando que los que quieren estudiar en Irlanda en el 2021 se postulen como normal. Depende de la universidad, pero normalmente se aceptan las aplicaciones a partir de diciembre hasta marzo o abril. El calendario no ha cambiado por la pandemia. Claro que la situación está cambiable, pero de momento todo sigue igual. Lo único que diría es que la preparación es clave. Recomendamos comenzar a investigar los cursos y las universidades desde ya para poder someter la aplicación en diciembre o en enero con calma. Australia. En el momento no ha habido modificaciones con relación a las fechas de ingreso. Nuestro calendario académico es muy parecido al colombiano, semestre 1 empezando enero-febrero, semestre 2 empezando en julio. Por el momento las fronteras continúan cerradas, pero pues la situación en todo sentido puede cambiar muy rápidamente. Entonces la recomendación es continuar con los planes normales para semestre 1 o semestre 2, dependiendo lo que hayan planeado con anterioridad. Y la embajada retomó hace poco el procesamiento de visas, a pesar de que hay servicios relacionados que en este momento no están disponibles. Muchos de los estudiantes que adquirieron visa pre-COVID iniciaron sus estudios en línea y este tiempo va a ser reconocido para efectos de visa de posgraduado. Entonces, esa es una alternativa también en caso de que no se pueda iniciar por algún motivo. Pero en el momento no ha habido modificaciones en las fechas de inicio. Para semestre 1 es conveniente iniciar su proceso en septiembre más o menos, para semestre 2 en abril aproximadamente. Y Magali, cuéntanos sobre Canadá. Bueno, en Canadá el calendario académico es estilo calendario B, como lo conocen acá en Colombia, va de septiembre a mayo, junio. Por ahora, por el tema de la pandemia, no se han modificado las fechas de admisiones, los procesos siguen igual. Hay que estar pendiente, obviamente, de las noticias de cada universidad, que son las que definen sus fechas y sus procesos. La mayoría de las universidades en Canadá están ofreciendo cursos online este semestre, probablemente algunas también el próximo semestre. De manera general, lo que se recomienda es anticipar pues el proceso de admisión. Pues los procesos de admisión tienen un tiempo de apertura, pero hay que prepararse desde antes. Nosotros recomendamos preparar postulaciones, por ejemplo, para septiembre 2021 habría que estar ya empezando a preparar papeles.
6 meses como mínimo, 8 meses, un año óptimo. En términos también, al igual que Australia, Canadá todavía tiene las fronteras cerradas. La semana pasada se anunció que los estudiantes internacionales que ya tienen su permiso de estudio pre-COVID y que se dirigen a universidades que pues cumplen con algunos requisitos para recibir a estos estudiantes ya pueden volver. Entonces hay que estar pendiente, pero para los estudiantes que ya se están proyectando para finales, o sea, segundo semestre de 2021, pues ojalá pues la situación de salud pública ya esté mejor en muchas partes del mundo. Bueno, y voy a cerrar el panel con la pregunta que más le interesa usualmente a los estudiantes, que no siempre es la más importante, pero es la que más nos hacen a todos, y es sobre las becas. Ya hemos mencionado unas cosas, pero quisiera pedirles, ya estamos sobre el tiempo, entonces muy brevemente lo que nos quieran contar sobre becas. Hay 469 personas en el chat, entonces creo que este es un espacio muy importante para que ustedes puedan resaltar eso que consideran clave, que sepan ellos sobre financiación y becas. Empecemos por Alemania. Ay, otra vez Luis Carlos, no, vamos a empezar con Camilo. Claro que sí. Hay un número importante de becas disponibles en este momento. Yo las dividiría en dos. Uno, las que tenemos como resultado de los convenios firmados con Colfuturo, que son las más relevantes en esta conversación. Tenemos 12 convenios de universidades australianas con Colfuturo. 3 de esas son becas del 100% para estudios de maestría y doctorado, algunas maestrías en investigación, y el resto pues van desde un 15% hasta ese 100%. Y las otras son las becas disponibles por parte del gobierno de Australia. El programa principal en este momento se llama Destination Australia. Son becas para estudiar en universidades regionales. Y por último, adicionalmente a estos dos componentes, la mayoría de universidades tienen en este momento becas o descuentos disponibles para estudiantes colombianos en porcentajes entre un 15 y un 40%. Maurice. Pues en Irlanda hay miles de becas disponibles para los estudiantes internacionales, sobre todo en los cursos que mencioné antes en ciencias de cómputo, informática y ese tipo de carrera o de posgrado. Esas becas provienen de una variedad de fuentes, algunas son estatales, otras son otorgadas por otras organizaciones, algunas son parciales, otras son completas. En el sitio web educationinireland.com hay toda la información sobre las becas disponibles y también sobre los posgrados disponibles en Irlanda. Aparte de las becas, todas las universidades ofrecen descuentos y opciones de financiación para los estudiantes colombianos. Y pues claro, el Estado ofrece los descuentos normales en los servicios públicos y el transporte para los estudiantes internacionales que se encuentren en Irlanda también. Magali, ya habías mencionado algo, pero por favor, recuérdanoslo. Bueno, en temas de becas, lo mismo, hay 2 tipos de categorías. Pues los convenios bilaterales con Colfuturo, hay varios ahí, vale la pena revisarlos para conocer los beneficios muy detalladamente. Y hay becas de nivel de gobierno federal, gobiernos locales en Canadá. El gobierno federal tenemos a través del sitio web educanada.ca hay una sección de scholarships, de becas, donde se puede buscar, dependiendo de la nacionalidad, qué tipo de becas se ofrecen a qué nivel. Entonces, otra vez una invitación a revisar la información en este sitio web. También en este momento, ya desde hace muchos años, hay una beca bilateral entre el gobierno de Quebec, la provincia francófona de Canadá, y el ICETEX. 2 veces al año hay una convocatoria para exención de matrícula de gastos internacionales para estudiantes internacionales, para maestrías y doctorados. Se postulan los estudiantes a través del ICETEX. También a veces es
una convocatoria que no se conoce tanto, entonces una invitación para las personas interesadas en estudiar en la parte francófona de Quebec. Y Luis Carlos, cerramos contigo. Bueno, el DAD recibe recursos de diferentes ministerios que le permiten ofrecer becas completas y parciales para realizar estudios de maestría y doctorado en Alemania. Como les contaba, la mayor parte de las universidades alemanas no cobran tasas académicas o cobran tasas académicas muy bajas. En este caso, entonces, las becas que se ofrecen desde el DAD están previstas para cubrir los costos de sostenimiento durante el periodo de los estudios, el seguro médico, apoyo para los costos de viaje, apoyo para gastos de investigación y demás. Las becas completas están organizadas por categorías, dependiendo pues, del objetivo de los estudios, y para quienes, digamos, al revisar estas convocatorias de becas completas, no encuentren allí una alternativa que aplique a su elección de estudios, siempre van a tener la posibilidad de aplicar al programa que trabajamos en colaboración con Colfuturo, mediante en el cual el DAD ofrece becas parciales que complementan el programa Crédito Beca de Colfuturo. Adicionalmente, a nivel de doctorado, a nivel de investigación, hay recursos disponibles ya directamente asignados, son cerca de 11.000, casi 12.000 centros de investigación en todas las áreas del conocimiento y cada uno de ellos pues cuenta con recursos desde el mismo gobierno o desde las empresas privadas, de forma que también para el nivel de doctorado de investigación siempre pues hay un número bastante importante de opciones de financiación. Toda esta información detallada la pueden consultar en la página web del DAD, dad.co. Allí van a encontrar de forma muy organizada todas las fuentes para que puedan revisar y enterarse pues, de esas posibilidades. Bueno, pues nos extendimos un poco más de lo normal, pero tenemos muchos participantes que estoy segura se mueren por empezar a hablar con ustedes en los chats individuales. Entonces, para quienes están en nuestro chat, ya pusimos allí los links para cada una de las salas en donde van a estar los representantes para que se vayan uniendo. Y antes de decirles adiós a esta sala, los invito el próximo martes a la charla sobre las herramientas para buscar el posgrado, que esa es también una de las preguntas más frecuentes. Entonces, los esperamos colectivamente nuevamente el martes. Ahora, por favor, los invitamos a las salas individuales. Gracias a todos y feliz noche. Muchas gracias. Gracias. Gracias, hasta pronto. Gracias.